Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un tribunal maximizador de derechos humanos. Quédese con nosotros, por favor. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa al doctor César Astudillo Reyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para platicar de este tema, un tribunal maximizador de derechos humanos. César, ¿cómo estás? Bienvenido siempre. Muchas gracias, Lucy. Con mucho gusto por estar de nueva cuenta contigo y con el auditorio relevante de este programa. Bueno, César, voy a ser muy directa. Te voy a preguntar cuál es tu punto de vista respecto a la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia electoral que propone el legislativo para acotar las facultades constitucionales del Tribunal Electoral en temas como acciones afirmativas y asuntos internos de partidos políticos. César. Mi respuesta es categórica. Esta reforma constitucional es inadecuada, es inoportuna por el momento y sobre todo trastoca muchas de las piezas que hemos incorporado a la Constitución en materia democrática, no solamente en cuestión de el alcance de nuestros derechos humanos en materia político-electoral, sino también el papel que la Sala Superior, las salas del tribunal, como un tribunal constitucional especializado, pueden garantizar, tutelar, proteger. La reforma, si bien es una reforma constitucional, desde mi punto de vista es inconstitucional. Yo soy de los que creo que hay reformas constitucionales inconstitucionales, hay doctrina en ese sentido y yo me pliego a las consideraciones que se han vertido para señalar que sí, a la Constitución eventualmente se le pueden incorporar normas inconstitucionales, pero incluso salvando este punto, inclusive aun cuando hay quienes no están de acuerdo con esta posibilidad de que la Constitución arrope normas inconstitucionales, lo cierto es que sí es una reforma inconvencional. De estarla aprobando en sus términos, estaríamos cumpliendo como Estado mexicano con obligaciones que nos obligamos a respetar desde que signamos y ratificamos, entre otros, tratados internacionales, la Convención Americana, entre otros, y también cuando asumimos la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, me parece que aun cuando los partidos políticos se empeñen en llevarla a cabo, esta va a ser una reforma que será también contrastada, como ahora lo vemos con el Plan B electoral, será contrastada, será confrontada y eventualmente ante lo que ha dicho la propia Suprema Corte de que no le es posible entrar a analizar si una reforma constitucional es constitucional o no. Me parece que esto podría llegar a la instancia de la propia Corte Interamericana y estaríamos ante un caso nuevamente de demostrarle al mundo y a nuestra región que a esta clase política no le gustan los controles, no le gustan la tutela de los derechos, no le gusta que haya una protección reforzada de las reglas de acceso al ejercicio del poder, y en ese sentido dejaremos en claro que nuevamente será desde la jurisdicción internacional cuando tengan que venir a señalarnos por qué es necesario cumplir con los mandatos convencionales. Bueno, pues ese escenario suena muy mal, César, y muy contrario a lo que plantea nuestro artículo primero constitucional, ¿no es así? Porque, bueno, pues ahí se dice que se tienen que defender los derechos humanos a capa y espada. Tú me lo vas a explicar de mejor manera. Bueno, lo cierto es que desde la Constitución de 1917, con todas sus reformas, hasta la última, que en esta materia es muy relevante, la de 2011 en materia de derechos humanos, nos queda claro que el constitucionalismo mexicano, como los demás, ¿sí?, están orientados, uno,
a la protección de los derechos humanos y dos, a el establecimiento de controles al ejercicio del poder. Ahorita que bajo esta bandera de una profunda transformación de nuestras instituciones, de la vida pública de nuestro país, se quieran modificar todas las estructuras constitucionales, eso no es justificación suficiente para dar pasos hacia atrás. Precisamente para no hacerlo, en 2011 se establecieron principios constitucionales como el de la debida progresividad de los derechos humanos. Nosotros necesitamos ir ampliando no solamente el número de derechos humanos a los que podamos tener acceso, en tanto nos confieren algo, nos reconocen algo, nos dan potestades sobre algo, nos dan capacidades de decidir sobre algo, sino también esta tutela reforzada que paso a paso debe ir ensanchando los contenidos que nos confieren esos derechos. Pero también esa reforma, y a partir de ahí es una reforma que ya tiene cerca de 13 años de vigencia, pues lo que se nos ha dicho es que también no podemos dar pasos hacia atrás, ¿no? No hay la posibilidad de una regresión y en ese sentido lo que se está haciendo acá con el órgano garante de los derechos humanos en materia político-electoral es claramente un ejercicio de llegar a concretarse de regresión, porque de lo que se trata es de que se acote al tribunal en cuanto a esas capacidades interpretativas para ensanchar los derechos político-electorales, y en ese sentido me parece que nuevamente caemos en una inconstitucionalidad e inconvencionalidad de este ejercicio que hoy está en el Congreso de la Unión. Analizando un aspecto de esto que tú has comentado, ¿tú consideras que las acciones afirmativas en materia electoral han favorecido esta progresividad de los derechos humanos que mandata nuestro artículo primero constitucional? Totalmente. A ver, la evolución, la progresividad de los derechos se puede dar a través de múltiples maneras. Una de ellas son las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales, en la medida en que pueden reconocer nuevos derechos, están haciendo este ejercicio al que acabo de referir, de que tengamos más derechos, que su ámbito de actuación sea más amplio, aunque también vemos que pueden hacer lo contrario, ¿no? Pero nada más estoy tratando de referir que la reforma constitucional es una de ellas, la reforma legal también es otra de ellas, en cuanto el legislador puede favorecer el ejercicio de los derechos, remover obstáculos que impiden que todas las personas tengan acceso a los mismos, pero también, ¿sí?, desde la jurisprudencia y desde en este caso, acuerdos o reglamentos de las autoridades administrativas, como son los electorales, el INE, los institutos electorales de los estados, es claro que pueden dirigirse a la maximización de los derechos a partir de acciones afirmativas. Las acciones afirmativas básicamente pueden ser impulsadas jurisprudencialmente, como tenemos muchos ejemplos, ¿no? El voto de los presos, lo recuerdo ahora, los presos en prisión preventiva, pero también pueden venir dados por reglamentos o acuerdos generales, como también el INE lo ha hecho y los OPLES lo han hecho. En ese sentido, es claro que las acciones afirmativas han servido para este propósito y los resultados están a la luz, ¿sí? Están a la luz en la integración de nuestros congresos, en donde vemos que la paridad es una realidad hoy en día, que los espacios para las personas, los pueblos y comunidades indígenas también lo es, y así sucesivamente, ¿no? Hoy estamos viendo el tema de presos, estamos analizando también el tema de enfermos, etcétera, etcétera, y me parece que entonces las acciones afirmativas han servido claramente con ejemplos probados de la efectividad con la cual han hecho que nuestros órganos deliberativos sean verdaderamente plurales y representativos de toda la sociedad que somos. Bueno, estamos hablando de un tribunal constitucional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
y bueno, ha protegido los grupos históricamente discriminados. ¿Cuáles son las competencias, para que lo entendamos así, de los tribunales constitucionales? Porque hay que recordar que existen en todo el mundo, que no es una excepción que tengamos 2 tribunales constitucionales en nuestro país, uno el máximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el electoral. Dinos, por favor, ¿cuáles son esas competencias de un tribunal constitucional? Bueno, lo cierto es que hay distintos modelos en el derecho comparado para estructurar la tutela, la protección, la garantía de la Constitución. Como bien lo señalas, nosotros tenemos una peculiaridad, tenemos un Tribunal Constitucional General, que es la Suprema Corte de Justicia, que también tiene competencia en materia electoral y en las demás materias, y tenemos un Tribunal Constitucional especializado, que es el Tribunal Electoral. En ese sentido, como tribunales constitucionales básicamente tienen 3 grandes atribuciones, 3 grandes núcleos competenciales. Las atribuciones pueden ser muy extendidas, pero los núcleos competenciales son aquellos que se orientan, 1, a realizar el arbitraje entre los órganos del poder. Y esto quiere decir, son tribunales que tutelan la separación de poderes, el equilibrio de poderes, tanto desde una perspectiva horizontal entre los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, como desde la perspectiva del federalismo entre niveles de gobierno. Por otro lado, al margen de este arbitraje del ejercicio del poder, está orientado a que todos los órganos de poder se queden dentro del ejercicio de las competencias que les establece el orden constitucional. Cuando alguien quiere hacer cosas que no le competen, es cuando entra este poder moderador y determina que lo que se está haciendo, el acto que se está combatiendo, si le corresponde o no le corresponde, y en ese sentido tiene la función de decir a quién le compete el ejercicio de una atribución, una potestad, una competencia. El otro núcleo competencial es el del control de la ley, el control de las leyes. Todos los actos del legislativo, que sean leyes, sean códigos y otras nomenclaturas, también pueden ser controlados justamente para que se vea su compatibilidad con el orden constitucional. Por eso es que ahorita el Plan B está controvertido a través de estas 2 figuras. Básicamente, a través de controversias, en donde, por poner un ejemplo, el INE dice, oigan, es que, por ejemplo, el tema del Estatuto del Servicio Profesional Electoral es mi competencia y ustedes están entrando a incidir en eso. Entonces, ahí lo que se le está pidiendo a la Corte es que delimite a quién le corresponde. Y 2, el tema de, por ejemplo, de las acciones afirmativas también. Aquí, curiosamente, una vez que el poder político de nuestro país, a través de sus representantes, ya vio que avanzamos muchísimo en acciones afirmativas, que tuvieron que avanzar tanto la jurisdicción electoral como la administración electoral, y que hoy ya cumplieron con sus objetivos de tener representaciones claras. Hoy el poder político dice, no, esto lo voy a hacer a partir de ahora, lo voy a hacer yo, ¿no? Me parece que ahí, ahí dejan ver realmente lo que son, ¿no? Pero regreso al punto. Por eso es que ahorita se están controvirtiendo vía controversias y vía acciones el Plan B. Y el tercer núcleo competencial también es el de la tutela de los derechos, ¿no? Claro. Por una parte, los derechos en general tienen un gran mecanismo de protección, que es el juicio de amparo, y por el otro lado, en materia político-electoral, tenemos distintos mecanismos, pero preponderantemente el hermano del amparo, que es el juicio de protección de los derechos políticos. Estos son los 3 grandes núcleos, y dentro de esto me parece que el Tribunal Electoral tiene una participación mayúscula, se le reconoce básicamente en su atribución de garante de los derechos político-electorales, pero recordemos que también lo que hace el Tribunal Electoral es, al margen de esta relevantísima atribución, es también controlar
¿sí?, la constitucionalidad y legalidad de los actos de los partidos políticos. Es un tribunal de derechos humanos, es un tribunal de partidos políticos, es un tribunal de poderes públicos y privados, poderes públicos por las limitaciones del 134 constitucional, poderes privados por el modelo de comunicación política, y también es un tribunal de elecciones que puede conocer de todos los actos de las autoridades electorales y finalmente también me parece que es un tribunal que, si lo vemos en perspectiva, pues tiene todos estos componentes para reconocer que estamos ante una jurisdicción constitucional muy, muy robusta. Bueno, César, nos dejas con el panorama muy claro, nos has puesto en situación. Vamos a regresar después de una pausa para concluir nuestro programa. Así es que, por favor, acompáñenos. Nos acaba de sintonizar, estamos con César Astudillo Reyes, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y estamos hablando del Tribunal Electoral como un tribunal maximizador de derechos humanos. Y te he escuchado decir, César, en los últimos días, no sé por qué, pero en los últimos días has estado hablando mucho de esa famosa vuelta en U. A ti solamente te lo he escuchado decir, la vuelta en U en materia de protección de derechos, en materia de reformas, la vuelta en U. ¿Qué nos quieres decir con eso? Bueno, me parece que junto con lo que estamos viendo hoy en cuanto al Plan B en materia electoral, todas las reformas son bienvenidas cuando son oportunas y cuando son necesarias. Oportunas porque se dan en el tiempo, se dan con las condiciones que presuponen una reforma de este calado, como es el diálogo, el acuerdo, si se puede, el consenso, cuestiones que no se dieron, y necesarias porque mejoran, ¿sí? Aquí en este punto ni son oportunas ni son necesarias, es decir, estamos en un tiempo muy complejo para realizar este tipo de reformas, porque este tipo de reformas impacta en todo el Plan B. Finalmente el Plan B cambia muchas cosas en materia de derechos, como justo las acciones afirmativas, en materia de elecciones, porque la complejidad técnica con la que se realizan las elecciones se va a ver comprometida ante este debilitamiento de las instituciones que hoy conocemos y que acompañan la organización electoral, y la delimitación sobre todo de capacidades interpretativas del INE, y ahora lo vemos también del tribunal, así como de los institutos electorales y seguramente los tribunales en el ámbito de los estados, de tal suerte que no es el tiempo propicio, y sobre todo la forma en la que están tratando de acotar estas atribuciones nos conduce a decir no es ni necesaria porque no mejora, sino da una vuelta atrás. Están pensando en devolver al Tribunal Electoral a un tribunal de legalidad, que fue en algún momento, así comenzó, digamos, ¿no? Un tribunal que pudiera controlar que los actos de autoridad estuvieran apegados a lo que decía la ley. Pero hoy en día eso incluso es un contrasentido, porque hay que decirlo, los grandes acuerdos políticos para generar el cambio político y democrático de nuestro país, los pusimos en la Constitución, de tal suerte que tenemos una amplísima base constitucional que regula las elecciones y la función electoral de nuestro país, de tal suerte que pedirle al tribunal que solamente se quede analizando la legalidad de los actos es un contrasentido. ¿Por qué? Porque hay bases constitucionales. Si no le toca al tribunal, ¿a quién le va a corresponder? ¿A los demás órganos del Poder Judicial de la Federación? No. ¿Por qué? Porque precisamente, prácticamente desde 1996, creamos esta noción de Tribunal Constitucional Especializado y la depositamos en manos del Tribunal Electoral, de tal suerte que la Corte puede controlar ciertos actos, pero su intervención es muy acotada al conocimiento de acciones y controversias constitucionales. Claro.
Todo lo demás le corresponde al tribunal, de tal suerte que si la vuelta no quiere decir es un volver al pasado, es un volver a aquel trife de los años 90, en donde todavía no estaban todos estos principios constitucionales ahí, y en ese sentido es un retroceso, claramente, es un retroceso que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza. La vuelta no implica que todo lo que hemos ganado de 1990 hacia adelante en un proceso de construcción, pues que ya lleva más de 32 años, se vería comprometido por un ejercicio como este, y me parece que es del todo reprochable que nuestra representación política quiera ir para atrás en lugar de ver que el Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional ha sido una pieza clave en la construcción de nuestra democracia. César, en tiempos de crispación, bueno, que es la madre de la polarización, hay que analizar todo, y hay voces que dicen que como no hay reglamentos, no hay leyes que estén pues acorde a lo que está plasmado en la Constitución, pues se suscita todo este tipo de confusiones. ¿Tú qué piensas? Bueno, lo cierto es que, a ver, si realmente tuviéramos una madurez política y democrática, que no la tenemos, esto sería distinto. ¿Por qué? Porque claramente estarían mucho mejor perfiladas las bases de lo que hoy ha tenido que perfilarse vía acciones afirmativas. Es claro que habiendo tenido unos legisladores responsables, hubieran podido poner desde hace tiempo bases muy puntuales para que a partir de ahí se pudieran desarrollar ciertas decisiones. Precisamente como no han existido esas bases, es que los órganos electorales en este proceso maximizador de derechos han tenido que echar a andar las acciones afirmativas. A veces las ha echado a andar el INE y el tribunal las ha avalado, otras veces es el mismo tribunal el que las ha echado a andar y las ha tenido que implementar la autoridad administrativa. Pero precisamente hoy en día tenemos que hacernos cargo de que esto es así porque así ha sido la evolución política de nuestro país. Los políticos están más interesados en otras cosas, como ahora, básicamente, en algunos puntos específicos para decir que hay que reducir las burocracias electorales, y esa es la narrativa que encontramos, pero en su momento no se hicieron cargo de esto. Ahora que ya maduraron, que ya están ahí, si vemos las cámaras del Congreso, están representantes, bueno, hay una paridad evidente, hay representantes de los pueblos indígenas, es decir, ya son una realidad, ahora sí quieren arrogarse esa facultad, además para decir que ellos son los que van a decidir. Esto también tiene que ver con un propósito político, de decir, a ver, yo soy el que va a determinar el número de espacios que se va a dar a cada grupo de personas para que no venga el tribunal, no venga el INE con estudios técnicos a decirnos, oigan, pues como hay este número de distritos con población mayoritariamente indígena, aquí deben haber representantes indígenas. Bueno, ahí se está haciendo con una perspectiva técnica a partir de datos muy precisos. Pero eso a la política no le interesa, porque, repito, no tenemos una política madura y lo único que quieren es quitar la decisión para decir, esto yo lo tengo que decidir, y me parece que eso es contradictorio y solo muestra que para que tengamos una democracia madura nos hace falta mucho camino por andar. Me dejaste entrever por ahí tal vez un concepto, omisión legislativa. Totalmente, justo, es lo que yo decía, si se hubieran hecho cargo desde el principio, desde los años 90, cuando toda la función electoral caminó rápidamente a partir de distintas reformas, las acciones afirmativas probablemente no hubieran sido necesarias. Las acciones afirmativas se hacen necesarias cuando hay una serie de obstáculos que impiden la representación de personas y grupos de personas, y cuando no hay un asidero normativo puntual. A partir de ahí es que vienen estos desarrollos jurisprudenciales o de acuerdos y reglamentos, pero a partir de que el legislador no ha hecho su parte. Esto es una forma ahora de decir, esto me toca, pero los que conocemos la evolución electoral de nuestro país, sí podemos decir, a ver, no te vengas a rogar ahora, ¿no? O como dice hoy la política en los comerciales,
¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando fueron los tribunales y los órganos electorales los que tuvieron que impulsar las acciones afirmativas que ahora te vienes a arrogar? Pues claro, no estaban haciendo nada, ¿no? Bueno, ojo y cuidado porque las acciones afirmativas pues son siempre temporales, es su naturaleza, pero aún así hemos avanzado muchísimo en años. César, pues una conclusión final porque nos queda 1 minuto y medio. Quiero que me digas desde tu experiencia hacia dónde vamos, qué podemos hacer con todo lo que tenemos como, pues yo lo veo, perdón, una tormenta perfecta en materia de derechos humanos. Sí, de aprobarse esto, nuevamente estaremos ante un capítulo más de un episodio de nuestra vida pública, de nuestra vida nacional, que nuevamente nos va a llevar a profundizar en las tensiones, en la polarización y al objetivo de tener elecciones más desordenadas, más complejas, más polarizadas, con más tensiones, que pueden desatar violencia, yo esperaría que no, que pueden desatar que no se reconozcan los resultados, y todo esto dentro de un panorama de impugnaciones abiertos. Me parece que si esta reforma se consolida y no la detiene la Corte, que tendría elementos para detenerla, repito, vamos a tener que apelar a la Corte Interamericana como el último refugio y la última garantía de la salud de nuestro sistema democrático. César Astudillo Reyes, siempre es un gusto platicar contigo, siempre uno se lleva conocimientos nuevos y en esta materia te vamos a estar buscando muy seguramente en adelante. Te mando un abrazo y gracias, César. Te lo agradezco, Lucy, que estén muy bien. Nosotros despedimos el programa, hasta la próxima, ya lo sabe usted.